Hoy vamos a hacer un último video, un último audio relacionado a todo este tema que tiene que ver con la culpa. Y va a ser más que un video estructurado o con algún consejo, va a ser una reflexión. Es importante darnos cuenta que en nuestra vida a veces no tenemos pleno control o dominio de lo que sucede en el mundo de nuestras emociones. Esto no es nuevo ni tiene que ver con la New Age o incluso tampoco con el psicoanálisis de Freud. Esto es un tema antiquísimo que, si bien algunas personas han especulado que desde la antigua Grecia los mitos o los cuentos que se contaban de boca en boca en el pasado hablaban de estas proezas de héroes y de villanos, pero que realmente todos ellos eran diferentes componentes de la psique humana. ¿Y por qué se trataba de explicar desde ese entonces y durante todas las épocas y civilizaciones de la humanidad estos mismos conceptos? Pues sencillo y fácil. Porque son los que rigen nuestra vida. En la mitología griega son dioses. Son arquetipos que están ahí. Ya lo explicaba un poco mejor Carl Jung o también este escritor Campbell, que tenía que ver con el viaje del héroe, las diferentes etapas y los diferentes personajes. Un ejemplo de ello puede ser el mito de Minos, donde aparece Minotauro, aparece Ariadne, aparece el héroe y el rey y todos somos nosotros. Bien, el punto aquí a reflexionar es que definitivamente la mente humana es un universo completamente apasionante, completamente hecho de múltiples facetas. No podemos simplemente meterlo en ese frasco unidireccional donde casi hacemos una ecuación matemática referente a emociones con pensamientos igual a acciones, y no se puede. Cada ser humano es único, cada ser humano es un universo y cada ser humano tendrá su propia forma de reaccionar. Si bien hay patrones o generalidades, no podemos hablar de que todos estamos cortados con la misma tijera. Y dentro de estos múltiples dioses, múltiples áreas de nuestra mente, radican uno que otro que va a brincar más que los demás. Y hemos hablado, por lo menos en las últimas semanas, sobre el componente de la culpa. Este video va a resonar con algunos y no va a resonar con la gran mayoría, porque no va a ser su tema central. Cada quien va a tener una diferente deidad a la cual manifestar, y entiéndaseme como deidad a esa manifestación psicológica de reacción, sobre todo reacciones inconscientes, reacciones aprendidas, reacciones que vamos a tener ahí como mecanismos de defensa, que van a salir incluso antes que lo hayamos premeditado o incluso decidido, y son los que nos manejan. En el camino de despertar de conciencia, no es un camino sencillo ni fácil, y es un camino que conlleva múltiples tareas, las tareas del héroe, como Hércules, como Ulises, como cualquier héroe moderno como Superman, que es un arquetipo también. Todas estas tareas, lo único que van a hacer es que cada vez estemos más cerca de estar en la punta de la montaña sagrada individual. Es un camino interno, es un camino personal. Pero en estas últimas semanas tocamos esos temas de la culpa para poder empezar a agarrar un hilo conductor y trabajar sobre, por lo menos, uno de ellos: la culpa. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a pensar y reflexionar qué tanto nos puede llegar a mover una emoción? ¿Qué tanto sabemos que no somos nosotros auténticamente quienes estamos tomando decisiones, sino puede ser un miedo o incluso una programación que ni siquiera hemos cuestionado? Es más, creemos que somos esa programación.
Y ahí va a venir entonces el frenar el tren y ver qué hay adentro del vagón. Ahí es donde empieza el camino del héroe. Es donde empieza el trayecto del laberinto. Es donde inicia el despertar. Esta reflexión sobre la culpa es simplemente para que entendamos que si bien podemos hablar muy efímeramente sobre buenas o malas emociones, la realidad es que mientras estén en la existencia, para algo están. No están aquí para que cataloguemos, están aquí para que las vivamos, para que aprendamos de ellas. A veces, la mente necesita darle orden a las cosas para entenderlas, pero me he dado cuenta que las grandes maravillas de la vida no se pueden catalogar, mucho menos medir y entender. Simplemente se perciben y existen. A veces las emociones necesitamos entenderlas un poco, pero sobre todo tenemos que vivirlas y dejarlas que pasen. No evocarlas con los recuerdos, no darles más poder de que merecen. Y la culpa es una de esas emociones que se van a convertir en un maestro, en una maestra. No están para hacernos sentir mal, no están para golpetearnos y hacernos menores seres humanos. Cada ser humano que puedas ver ahorita en la calle, cada persona que te pueda estar rodeando ahorita donde te encuentres, va a estar trabajando algo. Yo les digo a mis alumnos de meditación, cada quien tiene su propia historia de terror. Obviamente me refiero a que cada quien está pasando por algo difícil, cada quien está viviendo o vivió algo muy difícil. No podemos decir quién sufrió más o menos. Quien empiece a medir el sufrimiento y por ende a compararse con los demás, está cayendo en uno de los terribles errores que nos ha llevado últimamente esta forma de pensar en la humanidad. Esto que comentaba hace rato, el ser unilateral, el tratar de meterte en una ecuación. No, hay cosas que no son de este mundo del lado del derecho del cerebro, y hay otras cosas que no del mundo del lado izquierdo del cerebro, y como bien dijo el Maestro Jesús, lo del César a lo del César, lo de Dios a lo de Dios. Y el ser humano por eso es un ser complejo, porque conlleva tanto lo de la tierra como lo del cielo, lo del consciente y lo del inconsciente, el femenino y el masculino. Y la gran guerra o la gran negociación radica en equilibrar esos polos. Hay personas que estarán trabajando hoy más que nunca la culpa. Habrá otros que estarán trabajando el miedo. Otros estarán trabajando cuestiones de autoestima, y otros tantos a lo mejor no están trabajando nada. Y si son conscientes de eso, están trabajando la evasión. La culpa viene a hacernos más fuertes. Viene a sanar el autoestima. ¿Cómo es eso posible? Venciéndola, transmutándola, transformándola. Si yo conozco, si yo ubico y ya sé dónde radica alguna culpa dentro de mí, la voy a agarrar y la voy a confrontar, viviendo la emoción y dejando que salga. Y después, con el yo actual, que siempre va a ser más sabio que el yo del pasado, tratando de apaciguar, enseñándole a mi yo del pasado, al que está dolido, al que está cargando con esa culpa, que pudimos haber hecho lo mejor que pudimos en ese momento, que con las herramientas que teníamos era lo mejor que podíamos haber hecho, que a lo mejor lo hicimos sin pensarlo, que no había una verdadera intención, y a lo mejor no fuimos los mejores actuando después de X situación y responsabilizándonos de la situación y huyendo de la situación. Pero en el momento en que nos frenamos y lo confrontamos, a la primera persona que hay que pedirle perdón es a nosotros mismos. Perdonarnos por cómo reaccionamos. Perdonarnos porque el ser humano viene a aprender de los errores. Y después de ahí, como lo hemos dicho en otros videos de la culpa, tratar de enmendar si es que se puede. La culpa es el lado oscuro de la responsabilidad.
una no puede vivir sin la otra. Si una persona se vuelve una persona responsable de sus acciones conscientemente, seguramente transitó por esos oscuros pasajes de la culpa. Y si un día le llega una culpa, va a entender que hay algo que es importante empezar a resolver o responder. Todo lo que pueda existir ahorita, aquí, en este momento, en este planeta, tiene que ver para algo. No existen insectos en la madre naturaleza que vengan a destruirlo todo. No hay bacterias, no hay hongos, no hay plantas malas. Este término tan humano de decir la mala hierba, las plagas, son desequilibrios. Pero por algo y para algo están aquí. Y así igual las emociones que podemos presentir como negativas, la culpa está para algo. Es cierto que la culpa corroe cuando se le deja mucho tiempo sola. Es momento de poner orden. Cuando vienen estas etapas de tanto movimiento, como lo hemos comentado en el podcast de Cafecito Metafísico, que lo pueden encontrar aquí en YouTube o en Spotify o en Facebook, en una playlist, es importante empezar a poner orden interno y quitar lo que sobra. Y a veces es bueno empezar por la culpa, porque la culpa es algo que no nos va a servir para nada mantenerlo. La culpa puede ser ese óxido que corroe, puede ser ese tipo de mancha que nos va a entorpecer la entrada de luz por la ventana. No sirve mantenerlo, sirve sentirlo y aprenderlo, porque es una alarma, es una alerta de que hay algo que no está funcionando, que no está bien. El problema es cuando no queremos oírlo o escucharlo, o cuando lo alimentamos. Entramos en una fase de víctima y en vez de resolver, simplemente vamos a acrecentar ese monstruo interno. La culpa viene a enseñarnos a decir que hay algo que no estuvo correcto, que hay algo que hay que enmendar. Porque la culpa, curiosamente, es un instrumento de la conciencia. Es una voz, un amplificador de la voz de la conciencia. Como diría mi hermana, es mi Pepe Grillo, gritándome de que algo no está bien. Y si me está gritando es que no lo escuché en algún momento. Si está doliendo es que hay algo que está ahí. La culpa nos puede enseñar muchas cosas. Nos puede también enseñar que si para cualquier cosa sentimos culpa, puede haber un problema ahí de autoestima o de una programación de no merecer. Y entonces a lo mejor no voy a trabajar la culpa. A lo mejor voy a trabajar el entendimiento y la naturaleza de las situaciones, el soltar falsas responsabilidades e incluso el poner límites sanos. Si nos damos cuenta, son muchas las aristas donde podemos partir y ver y aprender. Las emociones están para algo y si somos de esos seres humanos que nomás queremos sentir bonito mucho tiempo y generar dopamina, pues estamos evadiendo la realidad. Es un camino el vivir y tenemos que hacérnoslo lo más cordial posible. Si estamos escuchando esto, entonces también nos interesa el despertar de conciencia. Y el despertar de conciencia es hermoso, es único. Va de la mano con un poderoso crecimiento no nomás mental, emocional, sino también espiritual. Pero así, con todo eso, también con grandes responsabilidades. Como diría la película de Spider-Man, un gran poder requiere una gran responsabilidad. Y conforme vamos madurando emocionalmente, espiritualmente, también nos convertimos en seres más responsables. No tiene nada de malo ser muy responsable. Al contrario, si ustedes me preguntan, este camino de la responsabilidad me ha hecho más libre, porque en cualquier momento, en cualquier parte del mundo sé que puedo hacer lo que yo quiera. Bien diría Juan Salvador Gaviota, somos libres de ser quienes somos y de ir a donde queramos. Te invitamos
a que explores nuestro contenido en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, como Casa Lemuria. Si te gusta este contenido, seguramente te gustará todo lo que estamos creando para ustedes. Déjenos un comentario, ¿qué opinan de esta serie de videos? ¿Quieren que toquemos un tema en específico del despertar de conciencia? Déjenos aquí. Vamos a empezar a subir otro tipo de contenido de, pues bueno, no quiero decir tal cual de metafísica porque va a ser un tipo de contenido que va a abarcar muchas cosas. El pasado 4 de agosto celebramos 5 años del proyecto Casa Lemuria y estamos empezando a hacer cambios para cada vez darle más fuerza a esta plataforma, a todo lo digital sobre todo. Vamos a subir talleres, vamos a subir prácticas, ejercicios, vamos a abrir un canal de puros ejercicios y pues bueno, se vienen muchos cambios. Vamos a darnos un pequeño break de una semana, 2 semanas, porque tanto Conciencia Lemuria como Cafecito Metafísico han cumplido sus 20 episodios. En total 40 si sumamos los dos. Y con esto queremos dar fin a una primera temporada. No se vayan a extrañar, pero en un par de semanas vamos a regresar, incluso con mejor estructura y con más temas. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí en este viaje, si es que nos han acompañado en algunos episodios anteriores. Si son nuevos, los invitamos a que exploren nuestro contenido. La saga de la culpa y esta primera temporada la damos por concluida el día de hoy. Y recuerden, hoy es el mejor día para empezar. ¿Qué acción tomarán?